La siguiente mesa va a ir en torno a la salud mental infanto-juvenil, detección, intervención precoz y trabajo en red. En primer lugar va a tomar la palabra la doctora Marisol Arausieto, que es psiquiatra de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del sector sanitario de Barbastro, que nos va a hablar de una mirada a la realidad asistencial en una unidad de salud mental infanto-juvenil. Y luego el turno de preguntas. Un aplauso para la doctora. Hola, buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría felicitar, como no, a Lucía y a Samme Huesca por la organización de esta jornada. Que además de vuestra labor asistencial, dediquéis tiempo y esfuerzo a promover este tipo de encuentros, de eventos, pues la verdad que me parece muy a remarcar. Muchas gracias por la invitación también y muchas gracias a todos por asistir. Bueno, durante estos 2 años mucho se ha hablado de salud mental. Nunca antes había estado tan en primer plano. Prácticamente cada día podíamos escuchar, leer, no una noticia, sino varias noticias, varios artículos sobre ella. Y muchos de ellos sobre salud mental infanto-juvenil. Pero sí que es verdad que este empeoramiento de la salud mental de los jóvenes no es solo a raíz de la pandemia. Ya esta tendencia venía ocurriendo ya unos años antes, había ya signos de alarma. Por ejemplo, la OMS ya publicó este dato, ¿no? Desde el 2014 se ha producido un aumento de un 50% en el riesgo suicida en adolescentes, en todo el mundo, con diferencia de condición económica, racial, etc. Y ya lo consideró un problema de salud pública. Y también en esta línea la Comisión Europea, bueno, como comentaba un poco Pedro, lleva varios años financiando pues, programas, evaluándolos también, la eficacia, para mejorar la salud mental en los jóvenes, programas para implementar en centros escolares, institutos, etc. Pero sí, desde luego, la pandemia disparó el número de casos, desde luego, y la pandemia también visibilizó realmente todo este declive, un poco de la salud mental de los jóvenes, de lo que hasta ahora se hablaba bastante poco. Pero bueno, esperemos que esta visibilización pues, sirva un poco para ver qué causas, qué razones hay detrás de esto y también para buscar pues, soluciones, propuestas, mejoras, ¿no? Muy de acuerdo también en que en esta jornada participemos diferentes servicios, que estamos todos trabajando alrededor de gente joven, de las familias, y que cada uno desde nuestro lugar pues podamos dar nuestra visión, nuestra opinión, pero creo que todos estaremos de acuerdo que el trabajo conjunto hará mucho más eficaz la ayuda que esta población un poco necesita. Vale, bueno, para situarnos un poquito, comentamos que esta unidad de salud mental infanto-juvenil del sector Barbastro inició su andadura en 2006, ¿vale? Que el equipo inicial estaba formado por una plaza de psicología, una plaza de enfermería y una plaza de psiquiatría. A día de hoy el equipo es el mismo, la misma dotación de personal. Sí que es verdad que desde hace 1 año y medio pues, contamos con un día a la semana de trabajadora social, que el objetivo fue y sigue siendo pues, dar respuesta, dar asistencia a las alteraciones emocionales y de la conducta de los menores de 18 años y a sus familias. Que el área de referencia es, digamos, es la mitad oriental de la provincia de Huesca. En la otra mitad occidental están las compañeras de USMIG Huesca. Y que a nivel de población general pues, sería unos 110.000 habitantes y más o menos la otra mitad tiene lo mismo. Es una unidad que realiza la asistencia en 3 localidades, Barbastro, Monzón y Fraga, y es decir, somos una unidad móvil, nos desplazamos. Ay, vale. Bueno, vale, sí. Cada día en la unidad pues, estamos trabajando pues, con niños, adolescentes, con sus familias y también con servicios que también están al lado de jóvenes, de las familias, ayudando, formando.
Servicios como puedan ser pues, centros educativos, servicios sociales comarcales, departamento de menores, son los niños tutelados un poco por la administración, justicia juvenil también, chicos que han cometido un delito y que o bien están ya acudiendo quizás a la USMIG o bien en la medida judicial les dirán que vaya a las consultas de USMIG, ¿no? Bueno, de todos ellos iremos hablando un poco. Vale, cuando Lucía me comentó un poco el título de la charla, como yo estaba en ese equipo inicial hace 16 años, pues enseguida pensé un poco, digo, bueno, ¿cómo sería la realidad asistencial en aquella época, ¿no? Al inicio? ¿Habrán cambiado mucho las cosas o no? Cómo no, también comentaremos un poco del impacto de la pandemia, ¿no? en la actividad de la USMIG. Intentaremos ejemplificar con algunas viñetas, algunos casos clínicos y daremos también algunas cifras, algunos datos, ¿no? Ay, me he pasado. Vale, pues eso. Echando un poquito la vista atrás, ¿no? Pues eso, nos hacíamos estas preguntas, ¿no? Preguntas sobre la clínica, sobre la gravedad, sobre la lista de espera, ¿no? ¿Cómo habrán cambiado las cosas o cómo era entonces, ahora? Pienso que los cuadros clínicos principales los veíamos igual antes que ahora. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente, quizás mi compañera Merche a lo mejor también, que estaba conmigo. El primer caso que atendimos fue el caso de un trastorno de conducta alimentaria grave, una chica grave, que finalmente hubo de ser derivada a un hospital de Zaragoza. También enseguida recuerdo que atendimos un brote psicótico en un adolescente. Enseguida también acudía a nuestra consulta un chico trans con disforia de género, con una sintomatología bastante bien definida. Y la verdad, aquí sí que ha habido bastantes cambios, ¿no? Sobre todo legales. En aquella época había una unidad de referencia en Zaragoza, donde con un equipo multidisciplinar pues había endocrinos, había psicólogos, psiquiatras, ginecólogos. Bueno, entonces se hacía una evaluación un poco del caso y allí ya se empezaba el tratamiento hormonal si se consideraba. Ahora no es necesario actualmente ningún informe psicológico ni psiquiátrico para cambiarse el nombre o el sexo en el registro civil y para acceder al tratamiento hormonal. Con 16 años ya es el propio adolescente el que va a decidir estos pasos y entre 14 y 16 años será con consentimiento paterno. Bueno, entonces aquí sí que ha habido, digamos, bastantes cambios. Pronto también es verdad que enseguida vimos pues, cuadros depresivos graves, trastornos obsesivo-compulsivos también me acuerdo muy graves. Y bueno, también enseguida nos llegaron casos de acoso escolar, ¿no? Respecto a este tema, creo que en aquella época era más difícil la visibilización un poco de esta situación. Se ha avanzado mucho respecto a esto. Prácticamente desde hace unos años ya todos los centros escolares tienen un protocolo que se activa ante una situación de estas y que creo pues, ha agilizado las medidas a tomar, ¿no? Ante esto. De todas maneras, hay que estar muy alerta en esta situación, siempre vigilante, ¿no? Porque las secuelas psicológicas son muy importantes de los que pasan por esto, porque además sabemos que es un factor de riesgo, claro, para que aparezcan síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, y también sabemos que es factor precipitante de intentos de suicidio. Entonces siempre hay que no descartar nunca nada y siempre estar allí atentos, ¿no? Quizás incluso, diría, se puede hasta anticipar en esta situación, ¿no? Sabemos que hay chicos más vulnerables donde es más fácil que les vaya a ocurrir esto y bueno, se podría incluso anticipar. Sí que, claro, entiendo que a lo mejor se necesitaría más personal para llevar a cabo todo esto bien o más formación, ¿por qué no?, de las personas que están con ellos trabajando. Vale, también, por ejemplo, respecto a los trastornos del neurodesarrollo, TDAH, TEA, acompañado a veces de trastornos del aprendizaje. Estos son un grupo muy importante, es un volumen importante de pacientes que atendemos. En estos años, quizás lo que hemos mejorado es un poco la capacidad diagnóstica, de diagnosticar, sobre todo en base a la formación. Formación que respecto a los TEA un poco nos hemos ido buscando los profesionales, pero que quizás son cuadros complejos, los del trastorno del espectro autista, y bueno, con toda la formación un poco que hemos ido haciendo, quizás podemos comprenderlos un poco mejor.
Autolesiones, bueno, ya lo hemos comentado, esto también ha cambiado mucho, esto es lo que se ha disparado un poco desde la pandemia quizás. Es la forma que tienen ahora los jóvenes de expresar su malestar emocional, con cortes en brazos, en piernas. Es más frecuente quizás en chicas. No hay una intención clara de morir, pero bueno, lógicamente hay que atenderlos y darles cierta preferencia. Y quizás aquí sí que vemos que las redes sociales son como amplificadoras, potenciadoras un poco de estas conductas. Las chicas las exponen y otras las imitan, las copian. Bueno, y respecto de la lista de espera, digamos, pues también ha habido muchísimos cambios, claro. Antes es que los atendíamos muchísimo antes, tanto para una primera visita como para una sucesiva. Bueno, en nuestra unidad, el primer contacto del usuario, digamos que la unidad es por medio de enfermería, en la visita de acogida. Ahora mismo estamos en una espera para esta primera visita con enfermería entre 7 y 15 días, que no está mal. Hemos estado peor unos meses atrás, hemos llegado a estar como mes y medio. Pero bueno, imaginamos un adolescente con ansiedad, con tristeza, con autolesiones, pues imaginemos también cómo se pueden sentir sus padres, ¿no? ¿Vale? Hacen esta primera visita de acogida, pero la siguiente primera visita con psicología, con psiquiatría, estarían 3 meses actualmente, ¿vale? Imaginamos cómo se sienten, pero es que después han hecho la primera visita y la sucesiva que van a tener podría ser mes y medio, 2 meses. Entonces, claro, lógicamente intentamos que esto no ocurra, ¿no? Cuando nos encontramos con un caso de estos. Le vamos a dar visitantes, pero lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo ahora, es descitar, cambiar citas de otros pacientes que llevaban su tiempo esperando y que cada vez los estamos espaciando más. Y claro, pues cuando a una familia, a un adolescente le estás espaciando mucho, le das visitas muy largas, pues acaban buscando pues, sitios privados o buscan otra solución, ¿no? Esta es un poco la realidad que tenemos ahora. Vale. Bueno, sí, tenemos esta gráfica, ¿vale? En esta gráfica hemos cogido datos, no tenemos datos de más atrás, porque el ítem es el de total de pacientes diferentes atendidos cada año. Entonces no había datos, el hospital no nos pudo dar los datos de más atrás. Entonces vemos en el 2018, pues bueno, atendimos pacientes diferentes, 855, el 2019 subimos, el 2020 fue el año del confinamiento, nos quedamos en casa, había que ir poco al centro de salud, en fin, aún así mantuvimos bastantes visitas, 2021 se dispara, bueno, volvemos a los niveles de antes y en 2022 tenemos datos de enero a agosto, ¿vale? Entonces hemos visto ya 804 pacientes diferentes, que calculando los nuevos que nos van a llegar en estos 4 meses, calculamos que vamos a llegar a 1000 pacientes diferentes atendidos en el 2022. Entonces, claro, sí, tenemos una lista de espera de primeras de 3 meses, quiere decir que hay una serie estamos las mismas profesionales, hay una serie de demanda de primeras visitas que no podemos absorber, por tanto aumenta la lista de espera de primeras. Si además cada año tenemos más volumen de pacientes que estamos atendiendo, las visitas sucesivas también se van a espaciar. Con lo cual, bueno, pues eso, se necesitan recursos ya, vamos, básicamente. Vale, pasamos esta diapositiva. Bueno, sobre cómo afectó la pandemia en... Vale, ahora comentamos un poco sobre cómo nos afectó la pandemia. En general, los profesionales un poco coinciden que hubo un primer momento, así al inicio, que lo llamaron dulce, ¿no? Donde bueno, pues los padres pasaron mucho más tiempo con sus hijos, jugaron mucho más, compartieron más actividades. Los adolescentes se les disminuyó un poco la presión escolar. Pero bueno, sí que es verdad que esas buenas sensaciones duraron poco. En nuestro caso, tras el confinamiento más estricto y con la vuelta a la normalidad, lo primero que vimos fue un aumento de casos de trastornos de conducta alimentaria, ¿vale? Que fue algo general, no fue solo en esta zona, fue en general en todas las comunidades, en casi todas las unidades, ¿vale? Como ha dicho Pedro antes. Entonces nos llegaron chicas que en 2 o 3 meses habían perdido 6-7 kilos. Y algunas de ellas tuvieron que ingresar. Entonces, algunos de los ingresos en general de estos cuadros no son cortos, son largos, y las pocas camas que había en infanto-juvenil en Aragón se llenaron enseguida. Pero es que además progresivamente iban llegando pues, a urgencias, también a la SUSMIG,
jóvenes con este malestar emocional que ha comentado Pedro Ruiz, en forma de crisis de ansiedad, en forma de autolesiones, en forma de intentos autolíticos, en forma de clínica depresiva, y algunos de ellos también necesitaron ingreso, ¿vale? Con lo cual se produjo una situación muy tensa, la verdad lo vivimos todos, yo creo, de manera muy tensa en esta red de salud mental infanto-juvenil, pues que había, durante meses, había 10, 15 chicos en lista de espera para ingresar, ¿vale? Antes hablaba con Pedro y me dijo, bueno, es que hubo días concretos que había 25 en lista de espera para ingresar, con todas las camas allí ocupadas. Entonces, bueno, allí hicimos un poco cada servicio pues como lo que pudimos, ¿no? Nosotros, la verdad, contamos con ayuda de los compañeros de Lleida, ¿no?, de los servicios de infanto-juvenil, que ingresaron en concreto a 2 chicas con trastorno de conducta alimentaria, un poco de la zona de la Franja. Después, los hospitales comarcales, pues el de Barbastro, el de San Jorge, tuvieron que ingresar algunos de estos chicos en las plantas de pediatría. Y no fue fácil para ellos porque no están acostumbrados a tratar con adolescentes, o no están formados, no están acostumbrados a tratar con adolescentes con estas patologías y costó un poco. Y después, pues en la SUSMIG intentamos a los que estaban en lista de espera, pues claro, verlos más a costa de ver menos a otros, ¿no? Era lo único que podíamos hacer. Bueno, también en pandemia se vio mucho cómo aumentó mucho el uso de pantallas en niños, en jóvenes, y alteraciones del sueño, que después a muchos padres les costó mucho revertir este problema. Y bueno, ya lo sabíamos, claro, pero la pandemia nos evidenció lo importante un poco de las relaciones sociales en la adolescencia, ¿no? Aquellas que eran un poco frágiles se acabaron un poco de deteriorar, de romper, y claro, muchos jóvenes a la vuelta a la normalidad se encontraban solos, desconectados socialmente. Les empezó a subir el nivel de ansiedad de manera importante, faltaron a clase, hubo mucho cuadro de absentismo en aquellos momentos, un poco con la vuelta a la normalidad. Nosotras teníamos también a veces semanas 10, 12 chicos que estaban faltando a clase por toda esta sintomatología. Y es que sabemos que los adolescentes toleran muy mal estos sentimientos de soledad, ¿no? Enseguida se dispara la ansiedad, la depresión. Bueno, ahora comentamos 2 casos clínicos, ¿no?, brevemente. Por ejemplo, esta es una chica de 12 años, ¿vale?, que durante la educación primaria, debido a su aspecto físico, pues ha sido objeto de diversas burlas. Ella vive con su madre y hermano, ¿vale? Su padre vive fuera, sus padres están separados y sabemos que esto también le afectó. Y comienza pues con unos dolores de cabeza, dolores de tripa que le hacen faltar a clase, y cada vez ese absentismo se hace más importante. A la madre cada vez le cuesta más llevarla al colegio. Además se muestra triste, muy decaída, poco comunicativa, etc. El absentismo llega a un momento en que se hace total. Y entonces decidimos derivarla a un recurso intermedio, que es el Hospital de Día Infanto-Juvenil, que nos parece, claro, un recurso muy interesante para los casos complejos. La terapia es mucho más intensa, el equipo es multidisciplinar, hay educadores, hay profesores, pero bueno, para nosotros, claro, hay un inconveniente que es la distancia en estos sitios periféricos. La familia tiene que llevarlo a Zaragoza y, claro, todas las familias no disponen del tiempo o de los recursos, o están trabajando. Pero bueno, en este caso esta madre pudo hacerlo, la llevó 1 o 2 días por semana, mejoró, se le dio el alta y tuvo que reincorporarse progresivamente a las clases. Pero claro, también hubo dificultades en este proceso. Entonces se contacta con servicios sociales comarcales que proponen un acompañamiento de la menor, ¿vale? La van a buscar a casa y la llevan al centro escolar. Entonces, poco a poco, esta chica va aumentando los días que va a clase y finalmente acaba el curso sin el acompañamiento. Entonces, vemos que esta intervención ha sido definitiva un poco en la evolución del caso. Ponemos otro caso, ¿vale? Esta es una chica de 13 años que acude tras el confinamiento y que en principio no hay ni antecedentes familiares ni personales de interés. Ella sí que ha tenido algún conflicto, nos cuenta, con sus compañeras en primaria, y ya está en secundaria, y a raíz de un conflicto con sus compañeras, que también son sus amigas, estas dejan de hablarle, la rechazan y la dejan sola en clase. Esto es lo que ella nos cuenta. No quiere ir al instituto, está muy triste, llora todos los días. Sus padres están muy angustiados porque realmente nunca la habían visto así.
Intentamos darle citas semanales, ayudamos un poco a que vaya buscando alternativas, valoramos la posibilidad de algún psicofármaco, pero aquí vemos que necesitamos la colaboración, la intervención del instituto, ¿vale? Con la chica, con los padres, con ambos, ¿no? Será fundamental para un poco evitar que esto se cronifique. Sabemos que no es fácil resolver quizás este tipo de situaciones, ¿no? Pero si la familia, si la chica se siente atendida, se siente escuchada, va a bajar mucho el nivel de angustia y la evolución va a ir mucho mejor. Finalmente la chica recuperó un poco su nivel previo, aunque le queda alguna secuela, que ante siempre algún malentendido, algún contratiempo, se dispara su ansiedad. Vale, y ahora, como habíamos comentado, comentamos un poquito cifras, datos. Bueno, hemos cogido aquí de los datos asistenciales son de los 4 últimos años, ¿vale? El ítem de las visitas sucesivas, todas las visitas sucesivas que se han hecho por año. Entonces, las hemos analizado primero por sexo y vemos que el 2018 claramente veíamos más chicos, atendíamos en general, toda la atención era más a chicos que a chicas. 2019 también, 2020 también, pero en 2021 que vemos que ya atendemos igual a chicos que a chicas. Vale, ahora lo hemos analizado por grupos de edad, estas visitas sucesivas. Entonces, claro, los dos grupos que más atención reciben en general son los de 10 a 14 años, el pistacho y el de 15 a 18, el naranja, son los que más atendemos. Y en general siempre el de 10 a 14 un poco más que el de 15 a 19. Pero en 2021 la diferencia aumenta, ¿vale? Aumenta un poco. Entonces, bueno, hemos cogido un año antes de la pandemia, el 2019, y hemos analizado, pues, bueno, básicamente es lo mismo que hemos visto en las dos diapositivas anteriores, las sucesivas por edad y por sexo. Entonces, bueno, claramente, como hemos dicho, vemos más chicos, sobre todo en el grupo de 10 a 14 años, hay mucho más chicos, y en el grupo de 15 a 18 años hay más chicas atendidas, ¿vale? Esta era un poco la tendencia también de los otros años. Y si nos vamos al 2021, después de la pandemia, pues vemos cómo en 10 a 14 años ha aumentado mucho más las chicas. Si vemos en esta, hay bastante diferencia. En cambio, en el grupo de 15 a 18 años, pues siempre hay más chicas que chicos, ¿vale? ¿Qué nos podría decir esto? Parece como que la pandemia habría sido más negativa, al menos con los datos de esta USMIG, ¿eh? No sé en otros sitios si será esto parecido, pero bueno, por lo que ha comentado Pedro, parece que sí, ¿no? Que se repite. La pandemia habría sido como más negativa en este grupo de chicas jóvenes o parecería un grupo como más vulnerable, ¿no? De las chicas de 11, 12, 13, 14 años, ¿no? También es verdad que en ellas aparecieron un poco todos los trastornos de conducta alimentaria, que eso necesita mucha atención, pero también sabemos que en urgencias, etcétera, llegaban chicas con crisis de ansiedad, con autolesiones jóvenes. Las causas de esto, claro, las causas, pues habría que investigar un poco más, ¿no? ¿Qué causas puede haber? En general, se lanza enseguida el tema de las redes sociales, ¿no? Y seguro que algo tiene que ver. Ahora en la siguiente diapositiva comentaré un poco, ¿no? sobre redes sociales. Otra parte, una buena parte de nuestra actividad asistencial está dedicada a las familias, a las mamás, a los papás, ¿no? Siempre ha sido difícil ser padre-madre, pero parece que ahora más. Los niños pasan adolescentes tan rápido, están sometidos a tanta información, los horarios de los padres son a veces complicados para poder atenderles, internet, redes sociales, todo lo hace como más complicado. Nosotros, claro, en las consultas hemos visto como algunas dificultades, algunos obstáculos, ¿no? que las familias tienen para poder atender a sus hijos y que quizás favorece que aparezcan alteraciones, ¿no? emocionales. En la conciliación, pues claro, vemos muchos niños, adolescentes que pasan muchas horas solos, ¿no? Sus padres pues tienen unos horarios muy amplios de trabajo o bien son familias monoparentales también y quizás no comen juntos, pero ni cenan, que esto ya es un dato de mal pronóstico, ¿no? Se ha visto cuando ya ni cenan juntos. En otras unidades han visto lo mismo, otras unidades sobre todo de trastornos de conducta alimentaria o
o en hospitales de infanto-juvenil, pues han visto que hay familias que apenas pueden compartir actividades, que apenas hablan, que no comen. Ellos lo llaman como que no hay familia, ¿no? Y bueno, esa soledad, sabemos que esa soledad, ya lo hemos comentado antes, es un factor de riesgo muy importante para que empiece a haber ansiedad, empiece a haber depresión. Y además, estos adolescentes o niños que pasan estas horas solos están la mayoría con pantallas, están con videojuegos, están en redes sociales o están chateando con extraños. Vale, las redes sociales. Bueno, es una realidad. Todos los padres se enfrentan a esto, ¿no? Sus hijos cada vez están pasando más tiempo en redes sociales y en Internet. Y en general se culpa a las redes sociales de toda esta crisis que tienen los adolescentes. Sí que hay datos que van en esa línea, claro. Por ejemplo, el estudio que hizo Facebook sobre Instagram, ¿vale? Preguntando a las chicas usuarias de Instagram, y contestaban que sí, que ellas sabían que había empeorado su salud mental al usar esta red, sobre todo en relación con la imagen corporal y el riesgo de compararse. Pero claro, habría que hacer realmente más estudios para ver exactamente cómo impactan estas redes sociales en la salud mental, ¿no? Pero sí que hay algunos, aunque faltan investigaciones, sí que algunos expertos coinciden en que este uso intensivo de la tecnología, digamos, estaría interactuando con un factor clave, que sería que el inicio de la pubertad se está adelantando mucho más que nunca. Y los jóvenes en este momento de la pubertad pues son muy sensibles a la información social, a qué amigos tienen, si caen bien, dónde encajan. Y entiendo, esto es un poco lo que se dice, claro, es una hipótesis, esto habría que confirmarlo, ¿no? Que si se adelanta un poco la pubertad, pues quizás, bueno, es que a veces usan las redes antes de la pubertad ya, ¿no? Pero quizás emocionalmente no están demasiado maduros y toda esta mezcla, ¿no? De redes sociales, no estar muy maduro emocionalmente, el inicio de la pubertad, pues igual es un cóctel, ¿no? Un poco de riesgo. Aunque creo que tampoco toda la culpa quizás la tendrán las redes sociales. Seguro que hay otros factores, ¿no? Que están también por allí influyendo. También a menudo, claro, en la USMIC nos encontramos con familias desestructuradas, donde las familias van acumulando factores de riesgo y hará que sea mucho más probable que sus hijos tengan alguna alteración, ¿no? En salud mental. Pues a lo mejor los padres tienen patología de salud mental y no están tratados, no han acudido quizás a tratamiento. O hay agresividad en el medio, o hay separaciones de padres muy conflictivas, o no hay muy buena comunicación padres-hijos, hay ausencia de protección. Pero bueno, también nos encontramos con otro tipo de familias, las sobreprotectoras, que quizás el miedo o las ansiedades de los padres hacen que realmente no puedan ver las auténticas necesidades emocionales de sus hijos, ¿no? Bueno, ahora comento también un caso clínico al respecto. Es muy breve, ¿vale? Esta es una chica de 13 años que acude a la unidad con crisis de ansiedad y autolesiones, ¿vale? No hay antecedentes familiares ni personales de interés en esta chica. Ella ha tenido unos problemas con sus amigas, una decepción, ¿vale? Y comienza a pasar mucho tiempo con el móvil, sobre todo en redes sociales. Ella lo que cuenta es que conecta con una chica que le dice que el dolor, ese dolor de los cortes, te hace olvidar el otro malestar, ¿no? Y ella está muy pendiente, un poco porque después los padres cogen el móvil y ven un poco lo que había allí. Estaba súper pendiente de si le seguían, de lo que opinaban ellas, de si le daban al like, en fin, de todo esto. Para los padres fue una sorpresa porque era una chica muy responsable, muy estudiosa y para nada se imaginaban que estaba totalmente metida en el mundo de las redes sociales, ¿no? Estos padres pues tomaron el control de la situación rápidamente, se quedó unas cuantas semanas sin el móvil y la chica ha ido, no lo he puesto aquí, pero bueno, la chica ha ido evolucionando bien. Vale. Bueno, ahora sería un poco también, comentamos un poco entonces de los servicios con los que también nos coordinamos, ¿no? Como hemos comentado al principio. Entonces, prácticamente todos los menores que atendemos están escolarizados.
Y entonces sabemos que situaciones del entorno escolar puede afectar a su salud mental, pero también sabemos que situaciones externas al centro escolar también van a verse reflejadas pues, en su rendimiento escolar, en su conducta, en su socialización. Por tanto, vamos a necesitar de una coordinación, ¿no?, entre ambos servicios, y nos va a permitir orientar un poquito mejor las medidas, las estrategias a tomar con estos chicos, ¿no?, que les puedan ayudar. La confidencialidad en salud mental es importante y siempre nosotros pues, pediremos permiso un poco a los padres, ¿no?, antes de hacer las coordinaciones. Sabemos que los centros escolares, quizás institutos, a lo mejor quizás un poquito más, han vivido también muy en primera línea la pandemia, ¿no? Ellos han visto crisis de ansiedad, han visto los chicos, las chicas con autolesiones, las verbalizaciones, etcétera, y creo que la situación lo demandaba y ha habido, desde mi punto de vista, más colaboración desde la pandemia, ¿no?, entre educación y sanidad. Sé que educación ha tomado medidas, no sé si las compañeras luego lo comentarán, ¿no? Han tomado medidas que yo creo que han ayudado a los jóvenes. Por ejemplo, educación a domicilio, para aquellos casos complejos que tenían un absentismo muy importante, les permitió pues, un poco no descolgarse de los estudios, que yo creo que antes, hasta ahora, esta medida, era solo para enfermedades orgánicas, y que en la pandemia se extendió a casos de salud mental. Ya no sé si esto se ha vuelto a lo que había antes o si continúa. Y bueno, otra serie de medidas que igual ellas quizás las comentarán, flexibilidades, etcétera, etcétera. Después los centros escolares, bueno, pues como comentaba Pedro y como comentaba Ana, claro, son los sitios ideales para la prevención y para la promoción y para la detección. O sea, muchos casos nos llegan porque los han detectado los tutores. Los tutores, los profesores ven a los chicos que les pasa algo, que están tristes, que están nerviosos. Y de hecho, al inicio de los cursos nos llega muchísima demanda porque son ellos los que han visto un poco que les pasa algo a estos chavales. Pero también, claro, son sitios ideales para hacer promoción. Yo no sé cómo, no sé si, pues, no sé, como decía Ana, no sé si quizás un día habrá una asignatura o no sé si asignatura quedaría corto o unos contenidos o unos espacios donde puedan hablar un poco de cosas de la edad que les están pasando, de todo este tema de información, de redes, algo donde quizás puedan, no sé, compartir. También creo que, claro, en los centros escolares es un sitio donde se puede trabajar mucho por la tolerancia, contra el acoso escolar, esto es importantísimo, y también que sea fácil el pedir ayuda, que sea accesible, ¿no? También esto ayudaría. Y bueno, ya para terminar, con servicios sociales, es otro de los servicios con el que nos coordinamos mucho. Ellos, claro, trabajan con familias pues, y con sus hijos en situaciones difíciles y algunos son usuarios también de la USMIG. La confidencialidad, eso es la premisa un poco que tenemos y que quizás qué mejor ejemplo, ¿no?, de coordinación que el caso que hemos comentado antes, ¿no?, en el que un caso complejo ha podido evolucionar un poco positivamente cuando un poco se ha trabajado en conjunto, ¿no? Y quizás comentar que en ocasiones no solo el trabajo en los despachos, digamos, se necesita, ¿no?, que a veces necesitamos de otros profesionales que completen o que complementen la ayuda que estos chicos necesitan, ¿no? Y que nos parecen fundamentales los servicios sociales y que ojalá todos los equipos dispusieran de educadores sociales, de psicólogos y que pudieran, digamos, colaborar con toda esta parte de salud mental, ¿no? Y ya está. Y por mi parte ya está todo.